Buenos días, hermanos, bienvenidos. Les saluda Nanda Navarro del Distrito Noroccidental. A todos los que han ingresado, bienvenidos de las diferentes partes del distrito, también de México y también de nuestra región Mesoamérica. Vamos a iniciar este curso, esta capacitación que llamamos Desarrollo y Manejo de Iglesia Infantil, ¿verdad? Hay mucho interés en este tema y pues estamos agradecidos con el Señor por eso, por la respuesta y porque hemos podido reunirnos por este medio. Les agradezco si ponemos en mute nuestro micrófono para que se pueda escuchar mejor el audio y vamos a dar inicio. Permítanme presentar a nuestra hermana Silvia Vega, quien es nuestra capacitadora el día de hoy. Nuestra hermana Silvia Vega es parte de nuestro concilio en el Distrito Noroccidental, concilio de DNI. Ella es licenciada en educación primaria, tiene una maestría en pedagogía y ha cursado diferentes diplomados en educación especial, en teología, en familias bajo la gracia y actualmente está en uno en consejería bíblica. Nuestra hermana ha servido como maestra en el servicio como maestra de educación primaria ya desde hace 24 años y también ha servido como maestra en iglesia infantil en su iglesia allá en Tijuana, en la ciudad de Tijuana, Baja California, en embajadores, es nuestra directora de MEVI a nivel distrito, también ha trabajado en MEVI a nivel local y en eslabones también. Y como les decía, actualmente es parte del concilio distrital de DNI de nuestro distrito noroccidental. Así que bienvenida, hermana, es tu tiempo. Estamos agradecidos y que Dios te use en este tiempo. Buenos días, Dios les bendiga. Es un gusto estar con ustedes desde Tijuana, Baja California. Me da mucho gusto ver a tantos países aquí reunidos, ¿verdad? Que con el interés de aprender sobre el ministerio infantil. Y también tengo que reconocer que aparte de darme mucho gusto, también me da nervios. Rogamos a Dios, ¿verdad? Que sea Él el que esté tomando control de todo, ¿verdad? Y que sea Él el que hable a cada uno de nuestros corazones. Vamos a dar inicio. El objetivo de esta mañana es poder darles un panorama general de lo que es. Permítanme, se mutó. Les decía, el objetivo de esta capacitación es el poderles dar un panorama de lo que es iglesia infantil, cómo es que lo podemos llevar a cabo en nuestras iglesias locales y sobre todo el rescatar, ¿verdad? El rescatar lo que es el propósito fundamental de este ministerio. Entonces vamos a dar inicio. Hermana, si me ayuda, por favor. Y vamos a iniciar, hermanos, recordando lo que la palabra de Dios dice sobre los niños, la importancia que tienen los niños para Dios. Escuchaba hace algunos días una plática por parte de nuestra hermana Patricia Picabea, creo que se apellida, y ella hablaba precisamente sobre esto. Y una de las cosas que ella mencionaba era que en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, los niños eran relegados o no eran considerados dentro de lo que son hasta las estadísticas, ¿verdad? Podemos ver cómo en muchas ocasiones menciona la palabra de Dios tantos hombres sin contar niños y mujeres, ¿verdad? Entonces, eso nos deja ver a nosotros que en ese tiempo los niños y las mujeres, ¿verdad? Tenían como cierta, hacerlos a un ladito, ¿verdad? El no darles, digamos, que la consideración pertinente, ¿verdad? Pero cuando nuestro Señor Jesucristo viene, el Señor Jesucristo reivindica al niño, ¿verdad? Y lo podemos ver esto primeramente en Marcos 10, 13, 16. Quiero leerles esta porción en la traducción lenguaje actual para que podamos entender qué tan importante era para nuestro Señor Jesús los niños, ¿verdad? Dice así la palabra de Dios. Hubo quienes llevaron a sus niños para que Jesús los tocara y los bendijera, pero los discípulos los regañaron. Al ver Jesús lo que estaban haciendo sus discípulos, se enojó con ellos y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí, no se los impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que quien no confía en Dios como lo hace un niño,
no puede ser parte del reino de Dios. Jesús tomó en sus brazos a los niños y poniendo sus manos sobre ellos, los bendijo. Vean cómo es que en esta porción podemos ver el amor de Jesús hacia los niños, dándoles la importancia que tenían. Él no los despreció, sino que los atrajo hacia él y les impuso manos bendiciéndolos. Entonces, algo que me llama mucho la atención es este versículo que está en el 14 y el 15, donde dice, dejen que los niños se acerquen a mí, no se los impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Y luego el 15 dice, les aseguro que quien no confía en Dios como lo hace un niño, no puede ser parte del reino de Dios. Aquí el Señor Jesucristo nos está diciendo que los niños son limpios de corazón y que tienen una sencillez y humildad para confiar y creer en Dios. De ahí la importancia de que nosotros podamos sembrar en sus corazones. También en Mateo, en Mateo 18, del 1 al 5, nos dice, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Aquí el Señor Jesús está haciendo una mención donde se acercan ciertas personas con él y le dicen, ¿quién es más importante en el reino de los cielos? Y entonces el Señor Jesús les dice, el que sea como este niño, ¿verdad? Toma a un niño, dice, lo pone al frente y entonces dice estas palabras. Vean ahí cómo desde el 1 menciona, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Esa era la pregunta que le estaban haciendo a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces nuestro Señor hace lo siguiente, dicen la palabra, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y luego todavía concluye con lo que acabo de leerlos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Aquí podemos ver cómo es que el Señor, una vez más, está dándole la importancia que tienen los niños y está diciendo que en ellos hay esa humildad, hay esa sencillez para poder confiar y creer con fe en nuestro Señor. Entonces, es bien importante que nosotros tomemos en cuenta esto, lo que nuestro Señor Jesús habla sobre los niños y cuán importante es que nosotros podamos sembrar en sus vidas. Adelante, hermana. Aquí lo menciono, es realmente importante que la iglesia continúe colocando al ministerio entre los niños como una de las prioridades, preocuparse por ministrarlos mientras más sensibles son. Si hemos escuchado en repetidas ocasiones, se nos dice que muchos de los que hoy en día están sirviendo como pastores, como misioneros, recibieron el llamado y llegaron a los pies del Señor siendo aún niños. Siendo niños, ellos reciben el llamado y el Señor sigue hablando y trabajando en sus vidas a lo largo de todo lo que es su adolescencia, su juventud, hasta que ellos pueden tomar el reto de aceptar el llamado y servir al Señor, sea de pastores o sea de misioneros. Esto nos deja ver que es muy importante que nosotros como iglesia pongamos ahí manos a la obra, ¿verdad? Para trabajar con los niños. El niño fue creado por el Señor como una persona a desarrollarse y con un plan para cumplir. El discipulado que la iglesia dé al niño marcará la diferencia entre el éxito y el fracaso de la transformación de la sociedad por medio del valor y verdad del evangelio. Esto lo leía en el manual de Iglesia Infantil precisamente del 2012. Y yo decía, wow, es cierto. Primeramente tenemos que reconocer que los niños son personas. No son el hazte para allá, no son llévatelos para que no interrumpan, no son ponlos a colorear para que nos dejen trabajar,
son personas y son personitas que se están desarrollando y que ya tienen un propósito, tienen un plan que Dios ya estipuló para ellos y nosotros podemos formar parte de que ese plan se lleve a cabo, se desarrolle. Y por eso es que menciona aquí el manual cuán importante es el discipulado para los niños, ¿verdad? Y que podemos marcar la diferencia en una sociedad. ¿Por qué? Porque los niños en el presente son la iglesia, pero en el futuro van a ser los líderes, van a ser aquellos que van a estar a la cabeza en muchas dependencias de forma secular, pero también van a ser los líderes de nuestra iglesia. Pues, cuán importante es que nosotros sembremos en ellos y nos preocupemos por ir discipulándolos para que cuando ellos lleguen, ellos puedan hacer la diferencia, tanto en la iglesia como en la sociedad. La iglesia infantil es el fundamento para tener discípulos fuertes en la iglesia. Los niños son la iglesia de hoy, como les decía, y los líderes del mañana. Por esta razón, la más alta prioridad es que ellos reciban al Señor Jesús como su Salvador. Tenemos que asegurarnos de que cuando el Espíritu de Dios nos dirija, ellos puedan conocer el plan de Dios, ellos puedan conocer el plan de salvación y ellos tengan conciencia de recibirlo en su corazón. A veces tendemos a repetir mucho esto, de llamarlos al altar para que ellos hagan lo que es la oración de fe, ¿verdad? Pero es muy importante que nosotros nos cercioremos de que ellos están entendiendo lo que están haciendo, porque muchas veces lo hacen por repetición, lo hacen porque el amiguito lo hizo, lo hacen porque en ese momento, pues todos los demás lo están haciendo y ahí van ellos también, pero es importante que demos seguimiento a esto, porque el asegurarnos que el niño ha hecho con convicción una conversión hacia nuestro Señor Jesucristo, esa es la pauta para nosotros dar un seguimiento, para nosotros continuar con el discipulado. El ministerio de la iglesia infantil es una extensión de la iglesia. Debemos ayudar a nuestros niños a conocer a Dios, su identidad, su valor y su propósito. Y eso es lo que vamos a ir viendo ahorita en cuanto a lo que es el ministerio de la iglesia infantil. Toda la información que les voy a estar dando, hermanos, se encuentra parte en el manual de iglesia infantil del 2012, ¿sí? Digo parte porque es mucha la información y entonces yo les invito a que si ustedes tienen oportunidad, puedan ingresar a lo que es la región Mesoamérica y puedan ustedes darle un análisis más concienzudo, ¿verdad? Más meticuloso de lo que es el manual y podamos entonces empaparnos completamente, ¿verdad? De lo hermoso que es este ministerio. Continuamos, hermana, por favor. ¿Qué es la iglesia infantil? Antes que decir lo que es la iglesia infantil, es importante que nosotros definamos lo que no es iglesia infantil. Porque muchas veces eso es lo que nos provoca confusión, que tomamos el papel que no le corresponde a iglesia infantil y lo transformamos. Porque, miren, la mejor manera de contestar esta pregunta es aclarando lo que la iglesia infantil no es. Primero, no es una duplicación ni extensión de la clase de escuela dominical. O sea, tenemos que tener bien en claro que iglesia infantil no es volver a dar una clase de escuela dominical, ni continuar tampoco donde nos quedamos en escuela dominical. No es una clase de escuela dominical. Tampoco es un espacio para cuidar o entretener a los niños. Eso también tristemente sucede muchas veces, ¿verdad? Llévatelos para que dejen a los papás escuchar en el servicio y pues los llevamos arriba y les damos que la hojita para que coloree, que si la sopita de letras para que busque y los estamos solamente entreteniendo o cuidando. Iglesia infantil no es eso. ¿Qué es iglesia infantil? Es el servicio de oración preparado de manera apropiada para los niños de la iglesia. Por eso es que anteriormente, en la anterior les mencionaba que es una extensión de la iglesia, ¿sí?
Es un servicio de adoración, así como los adultos lo tenemos, pero al nivel del niño, preparado de tal manera que el niño se sienta a gusto en él y entienda lo que se está haciendo. ¿Cuál es el propósito de esto, de la iglesia infantil? El propósito es hacer que los niños tengan su propio culto, donde puedan adorar y escuchar la palabra con niños de su edad, donde puedan disfrutar de él, o sea, del culto, y se les explique a su nivel por qué hacemos lo que hacemos en el culto. Fíjense qué bonito. Es ir preparando al niño para cuando él llegue a la adolescencia, él se pueda incorporar al servicio de adoración, ya sabiendo él cómo es que se va a comportar y sobre todo sabiendo lo que corresponde a todo el programa, ¿verdad? De un servicio de adoración. Entonces, es hacer ese servicio al nivel del niño y es explicarle lo que corresponde a cada uno de los pasos que seguimos en el programa, ¿verdad? Que él entienda por qué se hace lo que se hace. Siguiente, hermana. Algunas de las finalidades de la iglesia infantil, que nosotros desarrollemos el Ministerio de Iglesia Infantil, nos ayuda a desarrollar en los niños algunas de estas finalidades que menciono. Primero, discipular a los niños para que crezcan a la imagen de Dios. Es un medio por el cual nosotros podemos enseñar a los niños, primeramente, a que desarrollen una relación personal con Dios. Segundo, a que practiquen la fe y nosotros los vamos guiando hacia cómo pueden practicarla, a que asistan a los cultos, a que se involucren en alabar y adorar a Dios y también a que compartan del evangelio, sirvan a los demás y vivan una vida de santidad. Tenemos que explicarles a su nivel, claro está, ¿qué quiere decir eso de vivir una vida de santidad? Y cómo es que ellos lo pueden hacer, ¿verdad? También nos sirve para concientizar a los niños sobre el programa misionero de la iglesia. Así como la iglesia local, dentro de lo que es el servicio de adoración a los adultos, nos informan sobre cómo es que la iglesia del Nazareno está trabajando o sirviendo en misiones, nosotros también podemos enseñar a los niños a su nivel lo que la iglesia del Nazareno está haciendo a nivel mundial en misiones. Podemos presentar por lo menos una vez al mes una historia misionera, pero una historia misionera que tenga énfasis infantil. De esa manera podemos hacer una conexión, porque así debe de ser, de lo que es el ministerio de DNI con el ministerio de MNI, de tal manera que unimos lo que es iglesia infantil con embajadores. Y de esta forma los niños también pueden estar conociendo de lo que el plan de misionero en la iglesia está haciendo. Y ellos también pueden involucrarse. Pueden involucrarse en recoger las ofrendas, pueden involucrarse en orar por los misioneros o pueden hasta tener contacto por medio de cartas o lo que estamos haciendo el día de hoy, ¿verdad? Con los hijos de misioneros. Pues eso es hermoso y es una forma en la cual ellos también se van involucrando en las misiones y como lo dije anteriormente, si el Señor tiene un llamado para ellos en este servicio, en este ministerio, pues el Señor puede hablar a sus vidas, ¿verdad? Iglesia infantil también nos ayuda a enseñar a los niños a practicar la mayordomía, que ellos entiendan que todo lo que tenemos proviene de Dios, que Dios nos ha dado, no la vida primeramente, nos ha dado los talentos, nos ha dado nuestras posesiones, nos ha dado todas las cosas materiales porque Él nos da las habilidades para obtenerlas y Él nos da también la fuerza, la salud
para poder obtener esas cosas materiales que cubren nuestras necesidades. Y podemos, por medio de Iglesia Infantil, enseñarles que nosotros hemos sido puestos como mayordomos, que somos mayordomos solamente de todo. Y esto es cuando nosotros los vamos induciendo a diezmar. En uno de los años que estuve trabajando con Iglesia Infantil, yo les L'année decía a los passée, chicos, on a travaillé yo avec les les decía a los musulmans. chicos, acuérdense de traer su diezmo. Y ellos me decían algunos, Songez pour hermana, nos pero es que yo no désigner. trabajo. Y yo les decía, chicos, no trabajan, pero sus papás Et les dan si pas dinero para travailler, gastar. De ese dinero que les dan para gastar, aparten peut-être el yon n'a pas 10%. que bon Un pour nous ejemplo, les decía yo, si te dieron utiliser 100 pour pesos para éduquer gastar, nos pues enfants. aparta 10. Hermana Silvia, ¿puede prender su micrófono, por favor? ¿Se apagó? Sí, gracias. Ok. ¿Hasta dónde se escuchó, perdón? Estaba dando el ejemplo. Ok. Les decía entonces que cuando estaba trabajando lo que es en iglesia infantil, algunos niños me decían que cómo es que ellos iban a diezmar si ellos no trabajaban. Y yo les decía a ellos que podían ellos sacar el diezmo de lo que sus papás les daban para gastar, o de lo que les daban a veces en un cumpleaños, o lo que les daban, pues podemos decir que sus parientes, ¿verdad? Y que ellos podían apartar ese 10%. Y les ponía el ejemplo de que si les daban 100 pesos, ellos apartarán 10. Por cada 100 ellos apartarán 10 pesitos, ¿verdad? Y entonces, por medio de esto, podemos nosotros enseñarles también a ellos desde pequeños la importancia de la mayordomía. Y no solamente en el dinero, también en nuestro tiempo, en los talentos, cómo es que todo lo que tenemos viene de Dios y que debemos de dar también para la obra de Dios, de lo que Él nos da. También la iglesia infantil nos ayuda a enseñar a los niños el valor de la música cristiana por medio de himnos y de coros. Como ellos van a estar participando en el tiempo de la alabanza, alabanzas acordes a su edad, ellos pueden ir aprendiendo el valor que tiene la música cristiana. Hoy en día hay mucha influencia de lo que es la música secular. Se escucha por todos lados y de repente vemos a nuestros niños de la iglesia que están tarareando o repitiendo esa música que es muy pegajosa, pero también que tiene contenido bastante alejado de lo bueno, bastante alejado de los valores. De hecho, podríamos decir que es hasta un poquito, pues, corriente o vulgar, ¿verdad? Los que se manejan. ¿Qué mejor que podamos llenar su mente, sus oídos de la música que alabe a Dios, de la música que exalte el nombre de Dios, ¿verdad? Y que ellos puedan aprenderla y puedan participar. También podemos enseñar a los niños lo que es la doctrina de la iglesia, mostrándoles lo que son los artículos de fe y todos los temas relacionados con lo que son los artículos de fe. Que ellos sepan que formamos parte de una iglesia a nivel mundial, la cual tiene raíces, la cual tiene orígenes y tiene también doctrina. Y dentro de esa doctrina está lo que creemos como nazarenos. Claro está, hermanos, que todo esto tenemos que enseñárselos al nivel de los niños. Tenemos que írselos mostrando de tal manera que el niño entienda lo que estamos diciendo. No podemos usar vocabulario demasiado rebuscado y tenemos que buscar ejemplos que sean para ellos entendibles. También puede ser un medio para preparar a los niños para participar en el culto de adoración de los adultos cuando sea necesario y cuando sean grandes. De hecho, el manual nos invita a que por lo menos una vez al mes o cada 2 meses demos oportunidad de que los niños dirijan el servicio de adoración de la iglesia para que ellos puedan irse involucrando en el servicio a Dios. En lo particular, nosotros lo hacíamos hace años cuando estaba trabajando con el ministerio, lo hacíamos con embajadores. Cada vez que teníamos servicio de embajadores, eran los niños
los que dirigían. A uno le tocaba dirigir, a otro le tocaba recoger las ofrendas, a otro le tocaba orar por los misioneros, orar por los pastores, y eran los niños los que llevaban a cabo todo lo que es el servicio que se estaba desarrollando, a excepción del tema, ¿verdad? A excepción de lo que es la reflexión. Pero todo lo que conlleva al servicio eran los niños los que estaban ahí involucrados. Y es importante que ellos vayan aprendiendo desde pequeños para cuando ellos sean grandes, ellos puedan participar y puedan involucrarse. Muchos de esos niños que estuvieron en lo personal en nuestra iglesia de pequeños e involucrados en el ministerio infantil son los líderes de alabanza en la actualidad. Son los chicos que se encuentran sirviendo en diferentes ministerios, ¿verdad? Y damos gracias a Dios por ello, porque les enseñamos, y no, me estoy incluyendo a todos los hermanos, por eso hablo en plural, a todos los hermanos que sembraron en ellos, les enseñamos el servir a Dios. Y ellos hoy en día lo están haciendo y confiamos en el Señor que lo seguirán haciendo, ¿verdad? La siguiente. Sí, había por ahí una manita levantada, hermana. No sé si. Ok, muy bien. ¿Algún comentario o duda? Sí, bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Juan Carlos Sánchez, soy de la Iglesia Nazareno, un Pueblo Nuevo, Ciudad Constitución. Estaba escuchando, pues obviamente todo lo que está diciendo. En relación al tema de los diezmos, de los pequeños, a mí en lo personal, pues yo soy padre de familia, me sonaría más como a la ofrenda, ¿no? Como dar una ofrenda, porque ciertamente, pues los chicos no trabajan y uno como papá, pues da su diezmo que cubre su casa. Entonces, a lo mejor podría ser que el niño como que participara en la cuestión de que, papá, no sé, el diezmo, ya te pagaron, o sea, como que se involucrara en la cuestión de que familiarmente se dé el diezmo, porque pues si nosotros damos el diezmo, tenemos familia tal y cubre pues a todos nuestros hijos, ¿no? Entonces, a lo mejor ellos podrían manejar un tipo de ofrenda e involucrarse en la cuestión del diezmo, algo así como de que se aseguraran o algo así de que el papá está dando el diezmo o fueran conscientes de que en su casa se está diezmando. Ok. Pudiera ser también, es parte de lo que es la formación en la familia, ¿verdad? Pero yo creo que también sería bueno el que lo hiciéramos así. Al menos yo lo he manejado como mamá. Tengo 2 jovencitas ahorita y como mamá sí se los he manejado y se los he dicho, hija, de lo que te dimos para gastar, aparta tu diezmo. Y a veces al principio ellas me decían, mami, es que me da vergüenza nada más poner en un sobre 10 pesitos. Yo le digo, no, hija, pues ¿por qué te va a dar vergüenza? Ponlos. Y algunas veces lo ponía dentro de mi sobre. Cuando yo daba el diezmo, me daba sus 10 pesitos, lo ponía ahí y yo ahí agregaba, ¿verdad? Más que nada, es algo simbólico, pero más que nada es sembrar en ellos el saber que podemos dar el diezmo, ¿verdad? De lo poquito, de lo mucho que tengamos. Pero también es una buena estrategia lo que el hermano comenta. Sí, hermana Bella. Sí, gracias, hermana. Soy Bella Luz López de la Ciudad de México. La bendiga. Gracias, hermana. En relación a lo que usted nos dice en los temas de dar en la iglesia infantil, como temas sobre misiones, de mayordomía o de algunos otros temas. Yo lo que he observado, hermana, es que muchas veces no es tan accesible obtener ese material en algunos lugares. Quizá para nosotros, en mi caso que vivo en la Ciudad de México, bueno, voy a una librería, aunque el internet ahora nos ayuda, pero hay lugares, hermana, donde no es tan accesible obtener el material o donde los recursos de los hermanos no son lo suficientes, hermano. Entonces yo veo allí una limitante, hermana, y rápidamente le comento, nosotros como familia
cada año vamos al distrito Huasteca, lo que es la Sierra Potosina. Entonces, hay congregaciones, hermana, que así literalmente están en la sierra, a donde no llega el transporte y hay que caminarle para llegar a la congregación. Son iglesias muy alejadas, ¿sí? Y donde los hermanos se dedican a la agricultura, son hermanos muy sencillos. No hay internet, no hay señal en esos lugares, ¿sí? Entonces, eh, yo he visto allí una limitante, hermano, ¿sí? Entonces, ¿qué recursos, qué podemos hacer para poder apoyar esas congregaciones? Gracias, hermano. Creo yo aquí, hermana, que sería bueno, ¿verdad? Que pudiéramos nosotros, en este caso, los que tenemos acceso a proveerles de alguno de esos recursos. Y también el contextualizar, hermana, el contextualizar lo que les estamos enseñando. ¿A qué me refiero con esto? Que en base a lo que hay alrededor de ellos, de lo que ellos viven, ¿verdad? Nosotros podamos tomarlo como un ejemplo para nosotros poderles enseñar en un lenguaje sencillo, en un lenguaje adecuado para ellos, ¿verdad? Y el poder nosotros enseñarles, el poder decirles, pues que todo es de Dios, por ejemplo, en el caso de la mayordomía, que el Señor nos ha dado todo con palabras muy sencillas, a lo mejor no es que necesitemos un manual tan estructurado para poderles enseñar, ¿verdad? Sobre lo que son las bases de la mayordomía. Y en cuanto a los artículos de fe, pues nosotros conocerlos, ¿verdad? Y tratar nosotros de explicarlos al nivel del niño con palabras muy, digamos que muy claras para ellos, ¿verdad? Y buscando de lo que hay alrededor de ellos. Sí, tristemente yo sé que sí es así. Hay muchos lugares donde no tienen acceso ni a internet, no tienen acceso a librerías cristianas, ¿verdad? Entonces, sí es importante, ¿verdad? Que podamos tomar de lo que tenemos alrededor, ¿verdad? Y sobre todo, pues la palabra de Dios que es la base de toda enseñanza, ¿verdad? Y que sea ella la que nos vaya guiando, ¿verdad? Entonces, aquí más que nada es el poder nosotros llevar lo que es la estructura de lo que es un servicio de adoración, pero al nivel de los niños, ¿verdad? Ya en cuanto al contenido, si no tenemos acceso a ciertos contenidos, ¿verdad? Pues tratar de nosotros poder darles conforme a las posibilidades que existan, ¿verdad? Hermana Mercedes Palacios, tenía su mano levantada. Sí, hermana, gracias. Dios les bendiga. Saludos desde El Salvador. Solamente quería Bendiciones. comentar sobre lo del diezmo. En nuestra iglesia, gracias a Dios, este año le hemos querido dar fuerza a eso del diezmo infantil. Y cuesta, hermanos, porque, bueno, lo que decía el hermano, ¿verdad? Eh, Nosotros como padres recibimos nuestro sueldo y si nosotros somos fieles, nosotros decimos, bueno, los niños pues por ende están ahí, pero el diezmo es individual. Entonces queremos que ellos aprendan, ¿verdad? Que sea $1, 50 centavos que ellos reciben, ellos tienen que aprender a dar su décima parte. Y créanme, hermanos, se los digo como testimonio, Dios bendice a los niños cuando ellos hacen ese esfuerzo. Por más, nosotros les decimos, si es un centavo, ok, un centavo es su parte que está dando y está cumpliendo. Y de repente, no lo quiero decir como que nosotros vamos a motivarlos a ellos que den porque Dios se los va a multiplicar, no, pero en verdad la palabra es como está escrita y Dios abre la ventana de los cielos, incluso para los niños cuando ellos son fieles. Entonces sí les motivo, hermanos, yo sé que en nuestros contextos, ¿verdad? Nuestra economía está mal, muy mal, pero créanme que Dios es fiel y Dios bendice a los que cumplen con porque es un mandato, ¿verdad? No es opcional, entonces debemos cumplirlo. Los motivo a que lo hagan y es algo bien bonito que los niños lo aprendan. Amén. Hermana Ana Beatriz, ¿les parece que después de la hermana suspendemos un poquito lo que son los comentarios? Terminamos y al final damos un tiempo para ellos, ¿les parece?
para poder avanzar y pues sobre todo cubrir el tiempo, ¿verdad? Sí, sé que algunos tienen a lo mejor el tiempo limitado, no sé. ¿Les parece? Hermana Ana Beatriz, ¿iba a comentar algo? Sí, que el Señor les bendiga. Saludos desde El Salvador. Solamente un breve comentario. Creo que desde el momento en que como servidores debemos comprender que la mejor manera de explicarle a los niños desde la adoración, todo lo que se ha visto hasta el momento, no subestimemos nunca, pero nunca que los niños comprenden bien todo lo que nosotros le impartimos, ya sea que nos equivoquemos o nos preparemos al 100%, ellos siempre van a comprender. En su mente siempre va a quedar aquello, creo que la hermana se equivocó, o la hermana dijo tal versículo o tal tema, y eso le queda grabado tanto en su corazón. Entonces, cada parte que nosotros nos preparemos, tenemos que tener en cuenta que ellos comprenden plenamente. En el caso del diezmo de ofrenda, creo yo que todo está en que la manera que nosotros como maestros o como padres en algún momento eh, eh, nos eduquemos, demos el ejemplo y se lo compartamos a ellos. La mejor forma en que ellos pueden comprender la ofrenda y el diezmo es ver nuestro ejemplo, el agradecimiento que tenemos primero con Dios y como decía la hermana anterior, mi hermana Mercedes, el deber como cristiano de dar lo que le corresponde al Señor. Así que nunca subestimemos que el niño no va a comprender. Claro que va a comprender, pero preparémonos primero en cómo vamos a decirlos a ellos, porque así será de una forma en que ellos van a seguir los pasos de nosotros como adultos, ¿verdad? Y serán una generación en la cual quizás nos sorprendan más en algún momento, solamente a mí. Amén. Definitivamente, hermana. ¿Continuamos? Gracias por sus opiniones y sus comentarios. Ya miramos qué es, qué no es y cuál es la finalidad. Ahora, yo quiero empezar el ministerio de Iglesia Infantil. ¿Cómo comenzar? Lo primero es que tenemos que tener la visión de buscar laicos entusiasmados, con amor por los niños, con pasión y deseos de servir. Es bien importante que como líderes de DNI, los que tienen ese privilegio de ser líderes de DNI, ¿verdad? Y tanto los pastores también, el poder vislumbrar quiénes son esos hermanos, hermanas idóneos, ¿verdad? Que se entusiasman en trabajar con los niños, que tienen ese amor para con los niños, que tienen esa pasión de buscar recursos, de buscar maneras, de invertir tiempo para con los niños y tienen ese deseo de servir, porque ellos serán los que podrán estar involucrados en este ministerio. También es importante que busquemos un lugar donde congregar a los niños. Se recomienda que sea un lugar alejado, preferentemente del templo, sobre todo para que el servicio de los niños no interrumpa al servicio general de la iglesia o viceversa, ¿verdad? Dentro de las posibilidades, claro está, de la iglesia, dentro de las posibilidades que se tengan, ¿verdad? Pero sí sería importante destinar un lugar donde los niños tengan su servicio. También es importante que cuenten con el mobiliario adecuado, que sea un mobiliario que sea cómodo para los niños, las sillas adecuadas para ellos, ¿verdad? Que tengan lo adecuado. Vuelvo a repetir, dentro de sus posibilidades, ¿verdad? Pero aquí lo importante es que ni el mobiliario ni el espacio sea un factor que cause cierta indisciplina o que cause cierto desinterés o desatención por parte de los niños, ¿verdad? Entonces, que podamos brindarles ese espacio o ese mobiliario adecuado para que ellos puedan estar atentos, ¿verdad? A aprender lo que les vamos a estar enseñando. Pero repito, dentro de las posibilidades de cada
congregación. Contar con un púlpito pequeño que puede fabricarse hasta con cajas. Podemos armarlo con cajas, podemos forrarlo con papel, podemos forrarlo con tela, ¿verdad? Y armar como si fuera un púlpito donde los chicos van a estar parándose domingo tras domingo a dirigir la oración, a recoger las ofrendas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces ya pues, si por ahí hay hermanos que son muy buenos para trabajar la madera, pues podrían a lo mejor hacer un púlpito de madera pequeño para ellos, ¿verdad? Va a depender de los recursos que tengamos, ¿verdad? Yo aquí les pongo un ejemplo muy sencillo de con cajas de cartón, ¿verdad? Vamos armando la estructura y pues lo podemos forrar con papel o con tela o lo que tengamos a la mano para simular, ¿verdad? El púlpito. Tener también lo que son los platos para la ofrenda o los diezmos, tenerlos ahí que sean exclusivos para iglesia infantil, tener los instrumentos musicales que se van a requerir para el tiempo de la alabanza. Si no tenemos los instrumentos ahí, pudiera ser las pistas, ¿verdad? Las pistas que se van a estar utilizando o los cantos a lo mejor ya están con letra y nada más los vamos a poner para que ellos las sigan, pero tener el material que va a servirnos de apoyo en el tiempo de la alabanza. De igual manera, las ayudas visuales, sea con proyector, sea en la televisión, sea con, no sé, si lo vamos a hacer con teatro guiñol, si lo vamos a hacer con algún otro recurso que podemos utilizar, imágenes, ¿por qué no? También imágenes que imprimimos, las podemos poner o que dibujemos nosotros, ¿verdad? Que nosotros hagamos. Todo material que vayamos a utilizar hay que tenerlo con antelación. Tener lo que es la libreta que va a llevar el tesorero, te les voy a platicar más o menos, y la libreta que va a llevar el secretario. Y que cada uno de ellos sepa dónde se encuentran esas libretas y la puedan tomar cada domingo para poderla estar utilizando en lo que les corresponde, ¿verdad? Entonces, es importante que tomemos en cuenta esto para iniciar. Adelante, hermana. Ahora, ya vi más o menos las generalidades. Tengo que concentrarme en uno de los aspectos más importantes, que son los líderes que estarán en iglesia infantil. Aquí es bien importante que los líderes sean elegidos por la Junta Local de DNI en consulta con el pastor, ¿sí? Que podamos hacer esa comunicación, ese equipo, ¿verdad? Y platicarlo con el pastor juntamente los líderes de DNI y decir, hermanos, mire, estoy pensando en tal hermano, estoy pensando en tal hermana, ¿cómo ve? Y que podamos llegar a un acuerdo. Es importante también que antes de que tomen el cargo como directores o como ministros en alabanza para los niños, que ellos tengan unos domingos anteriores o un tiempo anterior de capacitación. El brindarles algunos talleres, brindarles algún tipo de capacitación donde les podamos explicar claramente lo que es iglesia infantil, ¿verdad? Cómo se desarrolla iglesia infantil para que ellos puedan desarrollarlo de la manera correcta, porque sabemos que pues aunque tengamos mucho amor por los niños, tengamos muchos deseos de servir, pues nadie nace enseñado, ¿verdad? Y necesitamos capacitarnos. Deben poseer una profunda devoción a Cristo, lealtad a la iglesia y aceptación del programa infantil de la iglesia. Esto es bien importante porque, como decía la hermana anterior, creo que fue la hermana Ana Beatriz, perdón, los niños miran nuestro ejemplo. Los niños ven cómo nos comportamos. Los niños ven si oramos o no oramos, si leemos la Biblia o no la leemos. En el caso de nuestros hijos, pues más todavía, ¿verdad? Vivimos con ellos y ellos te observan, ellos miran. Entonces, lo primero tienen que ser hermanos que tengan esa relación con Cristo, que tengan esa relación con Cristo, que acepten, ¿verdad? Que acepten lo que es el programa de iglesia infantil y desarrollarlo como debe de ser, ¿verdad? Vuelvo a repetir, dentro de las posibilidades de cada iglesia, pero que sí acepten o estén de acuerdo con lo que son las doctrinas de la iglesia, con lo que son el programa en sí de iglesia infantil, para que puedan desarrollarlo.
Y bien importante, que tengan amor por los niños, que tengan amor para entenderlos, darse ese tiempo para escucharlos, tener ese tacto para tratarlos, tener la paciencia, el sentido común de que vemos nosotros a nuestros niños, a nuestra iglesia infantil, y tener el sentido común de decir, tengo que hacer esta adecuación, tengo que hacer este cambio, porque ahorita las características del grupo de niños es esta. Aunque yo haya planeado todo meticulosamente, si yo veo en ese momento que el grupo tiene estas necesidades en ese momento, yo tengo que tener ese sentido común de hacer las adecuaciones pertinentes, ¿verdad? A lo mejor en ese día me está llegando una niña que está llorando porque, no sé, a su papá se lo llevaron a la cárcel. Es muy común acá en nuestra iglesia, en nuestro entorno, ¿verdad? Acá en Tijuana, que de repente nos llegan que es que mi papá está en la cárcel porque lo agarraron vendiendo droga. Y entonces tomarnos ese tiempo, aunque estamos dentro de iglesia infantil, tomarnos ese tiempo para platicar con esta niña, ¿verdad? Y poder mostrarle del amor de Dios aún en medio de esas circunstancias que está pasando, ¿verdad? Y también, ¿por qué no? Tener sentido del humor. ¿Por qué? Porque los niños son muy ocurrentes, hermanos. Los niños en todo momento quieren llamar la atención con ciertas situaciones, pues que provocan risa. Y entonces, ¿por qué no reírnos también con ellos? ¿Verdad? El por qué no también nosotros tener de repente ciertas ocurrencias que les provoquen a ellos también risa, ¿verdad? No tiene que ser que todo esté muy solemne, ¿verdad? Y que los niños estén así como soldadito, porque pues no se puede, son niños, ¿verdad? Entonces también es importante que quienes estén liderando iglesia infantil, pues tengan sentido del humor. También se debe establecer un director. Este es el que va a planear cada reunión, es el que va a realizar el plan de trabajo dentro de iglesia infantil, es el que va a supervisar el programa y es el que va a representar a iglesia infantil en las diferentes reuniones que tenga el concilio de DNI, ¿verdad? Y llevar también las necesidades del ministerio, todas las situaciones que se tengan que cubrir como ministerio de DNI. También se tiene que elegir a un director de música. Este debe de ser una persona que tenga, pues, facilidad para la música, ¿verdad? Alguien que va a ser encargado de seleccionar, de tocar, si es que hay los instrumentos necesarios, y de ministrar la música. Los cantos que se pongan durante el tiempo de iglesia infantil deberán ser cantos que estén relacionados con el tema que se va a abarcar en el mensaje, de tal manera que haya, podemos decir que una atmósfera completamente organizada o coordinada, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que todos los líderes se reúnan constantemente para decir, el próximo domingo, acuérdense, el tema es tal, entonces los cantos que sean relacionados con eso, la dinámica que vayan a hacer que sea relacionada con eso, ¿verdad? Entonces, es importante que todos estén en un mismo tema, ¿verdad? Establecer ayudantes también, dependiendo de la cantidad de niños. Si son muchos niños, a lo mejor podemos invitar a 3 o 4 ayudantes, dependiendo de la cantidad, ¿verdad? Y estos se van a encargar de apoyar durante el servicio, en el orden, en los materiales, en llevar a los niños a lo mejor al baño, en llevarlos a lo mejor a tomar agua, todo lo que se requiera ahí, estos ayudantes van a estar ahí prestos para ayudar, ¿verdad? Si tenemos un gran grupo de hermanos o hermanas que estén como ayudantes, podemos hacer un rol y estarlos rotando. Probablemente a ustedes dos les toca este mes o les toca durante 2 meses, dependiendo de la organización y dependiendo de los recursos humanos que tengan en su iglesia. ¿Sí? Siguiente, hermana, por favor. Acuérdense de ir anotando ahí sus dudas y al final, con mucho gusto, si puedo ayudarles, pues vamos a tratar de ayudar o contestar. Recomendaciones para seguir dentro de lo que es el ministerio de iglesia infantil. Primero, el secreto para que en la iglesia infantil haya una buena disciplina es la planeación previa.
Planear las actividades de tal manera que siempre haya un adulto con los niños. Es bien importante que no lleguemos a improvisar, hermanos. Que no lleguemos a ver qué pasa y el Señor me va a dar palabra. Tenemos que planear previamente. Tenemos que pasar tiempo meditando en la palabra de Dios, reflexionando sobre el tema, viendo cada uno de los aspectos que se van a llevar en el domingo, ¿verdad? Cada vez que estamos en un servicio de iglesia infantil, tiene que estar respaldado por un tiempo de planeación. Tiene que estar respaldado definitivamente por un tiempo en el cual los líderes se consagraron y se prepararon para dar el servicio ese domingo. Eso es bien importante, porque nuestros niños merecen que nosotros vayamos preparados, no que lleguemos a estar leyendo. También es bien importante eso, hermanos, que tratemos de lo mínimo el estar leyendo la historia o el tema, porque si yo tuve una preparación previa, yo voy a tratar de dominar lo más posible lo que estoy hablando con ellos, de tal manera que se vea algo natural, ¿verdad? Lo que les estoy presentando y no que tenga que estar a cada ratito volteando, agachándome, porque en ese tipo de situaciones, hermanos, a veces se pierde también la atención de los niños, considerando también que es poco el tiempo que podemos tener la atención de ellos. Entonces hay que aprovechar también ese poco tiempo con una preparación previa, ¿verdad? Si los niños necesitan ser ayudados para ir al sanitario, se recomienda que una mujer lleve a las niñas y un hombre a los varones. Y también informar dónde están y siempre estar vigilantes. Es bien importante, hermanos, porque el estar trabajando con niños es delicado en cuanto a la responsabilidad que tenemos para estarlos cuidando. Sus papás nos están encomendando la confianza de atenderlos. Entonces, nosotros como líderes debemos de regresar en esa responsabilidad, en esa confianza, cuidándolos, ¿verdad? Entonces, es importante que si piden ir al baño, pues que una mujer vaya con las niñas, un hombre vaya con los niños y estar en comunicación. El decirle, voy a llevar a María al baño. Y a la que le dije, debe de checar y decir, a ver, ya tardó mucho tiempo en llevar a María al baño. Vamos a ver qué pasó y ver a ver qué es lo que pasó, ¿verdad? Algunas veces hasta sería recomendable, si están muy pequeñitos y van a necesitar asistencia en el baño, pues hasta hablarle a su mami, ¿verdad? Y decirle a su mami, María, que tiene 4 añitos, quiere ir al baño, hermano. Entonces, que la mamita vaya y lo lleve, ¿verdad? Pues es importante cuidar ese tipo de cosas. También se les recomienda, pues, vuelvo a repetir, ser muy pacientes, ser tolerantes, amorosos, pero que se pueda ver que estamos a cargo. ¿Qué quiero decir con esto? Los niños son muy inteligentes y ellos saben perfectamente hasta dónde pueden llegar o hasta dónde les vamos a permitir llegar. Entonces, sí es importante que seamos amorosos, sí es importante que seamos pacientes, pero también es importante que seamos firmes cuando se establecen reglas, seamos firmes para acatarlas, ¿verdad? Y que los niños puedan ver que el adulto es el que está a cargo y no los niños, ¿verdad? Y de esa manera se pueda desarrollar el programa, pues mejor, ¿verdad? El niño hará lo que usted le deje hacer. Siempre es importante el pedir reverencia desde el comienzo. O sea, el decirles a los niños, estamos en la casa de Dios, vamos a alabar a Dios o vamos a aprender sobre la palabra de Dios, pero vamos a hacerlo con respeto, porque Dios merece respeto, ¿verdad? Él es el Todopoderoso y merece respeto. Entonces, que los niños puedan entender que estamos en un lugar que merece reverencia, ¿verdad? Y el explicárselos. También es importante que escribamos las reglas de iglesia infantil y que éstas se elaboren en conjunto con los niños, que los niños participen, que se sientan parte de establecer reglas. Tratemos de que no sean muchas, porque a veces si hacemos demasiadas, nos perdemos en todo, que sea un reglamento corto, ¿verdad? Pero con lo más importante.
y mantenernos firmes y en amor hacerlas cumplir. Que esas reglas se hagan cumplir, ¿verdad? Las establecemos, las ponemos ahí a la vista de los niños y el recordarles, chicos, acuérdense, tenemos estas reglas, chicos, hay que cumplir esto, ¿verdad? Entonces, y el poder estar haciendo cada vez que sea necesario, el poder estar reafirmando esas reglas, ¿verdad? A la iglesia infantil pueden asistir todos los niños de 4 a 11 años. Antes de 4 años se recomienda que sean atendidos por el Ministerio de Cuna, que ese es otro ministerio que de repente está muy olvidadito, ¿verdad? Pero también hay material para trabajar con ellos. Y a partir de los 12, los niños, los adolescentes ya, pueden formar parte de la JNI. Por lo tanto, también pudieran ya agregarse a lo que es el servicio general, ¿verdad? El servicio entre los adultos y jóvenes. Pero es importante la transición. Yo recomiendo, porque lo hemos hecho varias veces, que paulatinamente los vayamos bajando, sobre todo esos niños que no quieren bajar. Me tocó, por ejemplo, en lo personal, una de mis hijas tenía 12 años y ella quería seguir en iglesia infantil. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Hoy te quedas abajo, corazón, con tu papá y mira, ahí vas a estar. El próximo domingo subes. Y así nos damos poco a poquito, hasta que, ¿sabes qué, mi amor? A partir de ese domingo ya te quedas abajo con tu papá, ¿verdad? Cuando me tocaba estar arriba a mí, ¿verdad? Cuando no, pues se quedaba abajo ya con los dos. Entonces, tiene que ir siendo algo periódico para que los niños no sientan tan abrupto de que ya me corrieron de aquí, ya no me quieren aquí, porque no se trata de eso, ¿verdad? Sino que ellos se vayan integrando a lo que es el servicio de la iglesia en general. Y menciona que también aquí deben de ser niños tanto los que asisten con sus padres como niños que llegan solos, ¿verdad? En nuestra iglesia local tenemos muchos niños que llegan solitos, que los papás llegan a la puerta y ahí no los dejan. Aquí se los dejo, hermana, vengo por ellos a tales horas. Sí, hermana. Entonces debemos de estar nosotros ahí al pendiente de ello, ¿verdad? Conocer a nuestros niños, saber quiénes sí están sus papás abajo y quiénes no, ¿verdad? Para que de esa manera nosotros podamos brindarles el servicio y la atención que ellos necesitan y merecen en ese momento. Entonces, también nos menciona que para que las finalidades de la iglesia infantil se cumplan, debemos tomar en cuenta las edades de los niños y dividirlos de acuerdo a las instalaciones y el personal con que contemos. Si tenemos el espacio, o sea, 2 salones o 2 espacios, ¿verdad? Para dividirlos, es lo ideal. Lo ideal es que por lo menos dividamos a los preescolares de los primarios, porque los preescolares aprenden a otro ritmo y aprenden desde otra manera de trabajarlo, a diferencia de los primarios. Sus estadios de desarrollo son diferentes, por lo tanto, tienen necesidades diferentes. Entonces, lo ideal sería que si tenemos el espacio y tenemos el personal suficiente, hagamos la división. Ambos están trabajando con el mismo programa, ambos están trabajando con los mismos temas, pero a cada uno en base a su nivel, en base a su edad, ¿verdad? Y a las necesidades que tienen. Si no tenemos el espacio adecuado para hacerlo, ni el personal suficiente para hacerlo, entonces quien esté ministrando a los niños tendrá que tener esa habilidad de estarse bajando a un nivel preescolar y de repente estarse moviendo a un nivel primario. No sé si me doy a entender. Que tengan estrategias o tengan actividades que puedan ser para los más pequeños, pero también para los más grandes. Y estar ahí dando ese cambio, ¿verdad? Ese cambio de repente y hacer el ejemplo para los más pequeños y de repente hacer el ejemplo para los más grandes y tratar de involucrar a todas las edades. Sí está un poquito más complicado, pero sí lo podemos lograr. Primeramente Dios, claro está, y nos preparamos, ¿verdad?, para hacerlo. Tenemos ahí el analizar más o menos
estrategias que podemos utilizar. ¿Ok? Seguimos, hermana, por favor. Involucramiento de los niños al servicio. Como mencionamos al principio, iglesia infantil es una extensión de la iglesia. Es hacer un servicio de adoración, pero a nivel de los niños. Y así como se hace en un servicio de adoración, donde hay hermanos que dirigen, hermanos que recogen las ofrendas, hermanos que están de ujieres, hermanos que están de secretarios, etcétera, etcétera. Aquí también tenemos que hacerlo, pero a nivel de los niños. Entonces, dependiendo del número de niños que formen la iglesia infantil, usted podrá elegir a los niños oficiales para los diferentes servicios. Entonces, como director, como líder de iglesia infantil, tenemos que visualizar las habilidades de nuestros niños y el poder decir, mira, le voy a hacer la invitación a tal niño para que dirija o a tal niño para que recoja ofrendas y así. Tener nosotros más o menos como una plantilla, podemos decir, de candidatos y que podamos escoger con sabiduría definitivamente a los niños y consultar previamente con ellos. O sea, mira, corazón, yo estoy viendo que tú tienes facilidad para orar frente a tus compañeritos o frente a tus amiguitos. ¿Qué te parece si tú diriges la oración? Y entonces le describimos lo que va a ser el servicio que él va a hacer o el trabajo que él va a hacer y darle la oportunidad de que también él participe, ¿verdad? Y me diga, sí, hermana, yo lo hago, o no, hermana, no quiero hacerlo, ¿verdad? Y entonces el poder nosotros ir vislumbrando quiénes podrían estar involucrados. Menciona también aquí en el manual que como se hace en la iglesia, preparemos papeletas con los nombres de los niños que estamos sugiriendo para formar parte de los líderes de iglesia infantil y que le entreguemos a los niños, así como se hace a nivel iglesia general, le entreguemos a los niños esas papeletas y que ellos puedan decidir poniendo una crucecita o encerrando quienes consideran ellos que podían desempeñar cada uno de los servicios, cada uno de los trabajos, ¿verdad? Repito, esto va a depender de las características de cada iglesia infantil, de la cantidad también de los niños que haya, porque si tenemos 5 niños, pues si ponemos a todos los niños a servir, pues ¿quiénes van a estar entonces sentados recibiendo, verdad? Pues tenemos que ver más o menos las cantidades y nuestro contexto, o sea, ¿qué hay en nuestro entorno, verdad? Para adecuarnos. Y contar, menciona ahí, contar frente a ellos los votos, que ellos sientan que su voto fue respetado. Entonces, contamos los votos y una vez que ya se eligió a quienes van a ser los líderes durante ese año o durante esos meses, no sé, dependiendo de cómo nos organicemos, el poder platicar con ellos y explicarles a su nivel cuáles van a ser sus responsabilidades, sugerirles cómo se deben de comportar o qué es lo que deben de hacer y cómo van a realizar su trabajo, ¿verdad? Y bien importante, platicar con los papás de esos niños y decirles, mire, hermana, María fue electa para ser directora de programa en iglesia infantil y decirle, mire, esto consiste en esto. Yo le voy a dar el programa, ella va a dirigir el programa o ella va a ver quién puede dirigir el programa. Ella es la responsable de la dirección del programa. Entonces, platicar con los papás para que también los papás, a su vez, motiven y platiquen con los niños para que desarrollen ese trabajo que se les encomendó. Preparar un culto especial para presentar a los nuevos oficiales, orar por ellos y permitir que los feliciten y los animen. Así como se hace también, poquito antes, así como se hace también en iglesia general, el presentarlos a la iglesia infantil. Estos van a ser sus líderes por estos meses, vamos a orar por ellos y vamos a ayudarlos cuanto podamos, ¿verdad? Vamos a escoger en la medida de las posibilidades, repito, a un director de programa, que es el que va a estar dirigiendo, a un mayordomo, o 2 mayordomos, dependiendo de la cantidad, repito, quienes van a estar a cargo del orden en el servicio,
van a ser como los sugieres, ¿verdad? Que van a estar ahí en el orden, en ver a los niños nuevos y pasarle los datos al secretario, ¿verdad? El dar esos datos de los niños nuevos a quien está dirigiendo para que les dé la bienvenida. Los ecónomos, quienes estarán recogiendo la ofrenda y al final se van a quedar con el tesorero para contar la ofrenda que se recogió en iglesia infantil y entregársela a la tesorera de la iglesia. Bien importante, hermanos, en todos y cada uno de estos trabajos que se les va a encomendar a los niños, el líder de iglesia infantil, primeramente, tiene que modelar esos trabajos. O sea, tenemos que dar el ejemplo. Tenemos que dar el ejemplo de cómo es que se van a realizar. Y segundo, supervisar en todo momento. En todo tiempo estar supervisando, estar aconsejando, estar alentando, estar modelando. Porque ellos van a aprender de lo que nosotros les estemos enseñando. No solamente de palabra, sino también en nuestra forma de actuar, ¿verdad? Entonces, es importante eso. Siguiente, hermana. Aquí viene un programa sugerido para llevar a cabo en iglesia infantil y lo dividimos en 3 momentos: la preparación previa, el tiempo de adoración y la actividad de cierre. Siempre es recomendable que no dejemos el tiempo de adoración al final. ¿Por qué? Porque si no nos alcanza el tiempo de adoración va a quedar corto y eso es lo principal. Es lo principal, ¿verdad? Entonces, por eso se recomienda que sigamos este orden y que la actividad de cierre, como su nombre lo dice, sea para cerrar. Y ahí sí la vamos a adecuar al tiempo, que nos quedó, ¿verdad? Para tratar de terminar al mismo tiempo que en el servicio de adoración de los adultos. Entonces, en la preparación previa, unos minutos antes de iniciar iglesia infantil, estar con los encargados de organizar las sillas, de acomodar lo que son los cuadernos, de acomodar lo que son los cestos o los platos donde se va a recoger las ofrendas. Nosotros como líderes, juntamente con los niños que fueron seleccionados como mayordomos, ¿verdad? Entonces, traerlos unos minutos antes y organizar todo el lugar para que cuando lleguen los niños, todo esté listo y ya no estemos utilizando tiempo en acomodar la silla, acomoda aquello, pega aquello, tráete lo otro. Entonces, ya lo hicimos previamente. Cuando llegan los niños, comienza ese tiempo de adoración. Se sugiere que llevemos un programa similar al que se lleva en iglesia general. Oración, canto, pueden ser 2 o 3 cantos, dependiendo del tiempo que se nos dé. La lectura bíblica, una introducción visual del tema que se va a tratar. Puede ser por medio de un sketch, puede ser por medio de a lo mejor un videíto corto, puede ser por medio de algún juego, puede ser por medio de, no sé, una sopa de letras, algo que les pueda ayudar a los niños a introducirlos a lo que vamos a estar tratando, ¿sí? Pues también con marionetas, a lo mejor una representación pequeñita de unos 5 minutitos, ¿verdad? Para dar lo que es la introducción. Después, el recoger ofrendas y diezmos, otro canto, que puede ser 1 o 2 cantos, repito, dependiendo del tiempo que se nos asigne, y también los cantos van a estar acordes al tema que se va a estar tratando. El mensaje, que también aquí es importante que quien comparta el mensaje considere las edades de los niños, porque dependiendo de la edad de los niños es el tiempo que ellos van a prestar atención. Entonces es importante que adecuemos eso. Y también el vocabulario, depende de la edad de los niños. Un tiempo de oración, si el Espíritu de Dios nos está hablando de que hagamos la invitación, por ejemplo, para aceptar a Cristo en su corazón, que hagamos la invitación de orar por algo en específico, no perdamos eso y hagámoslo. Dejémonos dirigir por el Espíritu de Dios. Y cerramos este tiempo con los avisos. Y aquí en los avisos podemos
recordarles que se va a recoger la ofrenda de alabastro, por ejemplo, que está próximo, y ellos también pueden entregar su ofrenda pequeñita y anexarla a los de la iglesia. A lo mejor alguno de los niños está enfermo y planeamos como programa, como parte del ministerio, ir a visitarlo, acompañado de algunos adultos, por supuesto. Entonces, a lo mejor les recordamos eso. Y alguna actividad que hubiera para los niños extra, ahí también podemos dar los avisos, ¿verdad? El niño debe notar la formalidad de este tiempo especial, para lo cual permita que el niño participe en la adoración. Por eso es importante que ellos se involucren, ¿verdad? Él presentará más atención si debe cumplir con ciertas responsabilidades. Si él forma parte de, él va a poner más atención porque tiene que estar cuidando de él poder cumplir. Los niños son bien listos y tienen un ánimo de servir cuando nosotros les damos esa oportunidad y los vamos encauzando. Después de terminar con ese tiempo de adoración, se sugiere una actividad de cierre. Esta no debe ser muy ruidosa, especialmente si estamos cerca del templo, para no estar interrumpiendo al servicio de general, ¿verdad? Entonces, tratemos de que no sea muy ruidosa. Pueden ser juegos, pueden ser rompecabezas bíblicos, pueden ser preguntas y respuestas, puede ser memorización del texto base. Podemos incluir hasta juegos de lo que es el ministerio de MEVI, que es un ministerio hermoso también. Entonces, podemos incluir algunos juegos del manual de MEVI, ¿verdad? Y sobre todo es bien importante que recordemos que los juegos debemos hacerlos después de lo que es el tiempo de adoración. Y siempre van a ser como un complemento. Son complemento del tiempo de adoración, del tema que se les impartió. Como líder de la iglesia infantil, debe considerar el juego como parte importante en el aprendizaje de cada reunión. Que estos sean acordes al tema del mensaje. Recordemos que los niños aprenden jugando. El juego es una herramienta maravillosa para lograr en ellos el aprendizaje. Y es importante que nosotros tomemos de estos recursos y que podamos poner juegos también, ¿ok? Dele prioridad al tiempo de adoración. Procure finalizar la iglesia infantil cuando los adultos terminen su servicio. Entonces, vamos a tratar de adecuar los tiempos para que cuando termine el servicio, nosotros estamos terminando también y entonces ya los papás pasan por los niños y si se van a retirar, pues se retiran, ¿verdad? Y no que bajamos a los niños antes y a lo mejor pudieran estar interrumpiendo en el momento en que los padres están teniendo este encuentro con el Señor en el altar. Entonces debemos tener mucho cuidado de tratar de terminar a la par. Muy importante, hermanos, mantenernos en oración. Muy importante el reconocer que es un servicio para Dios. Por lo tanto, necesitamos el respaldo de Dios en todo momento. Y por supuesto, prepararnos previamente y dejar que el Espíritu nos guíe y nos use ministrando a los niños. El tener esa comunión con Dios, esa comunión con el Espíritu Santo, para dejar que Él sea el que nos vaya guiando. ¿Ok? Para terminar, ¿me permiten, hermana, la que sigue? Para terminar, les voy a mencionar algunos de los recursos que están disponibles en región Mesoamérica. Estuve ahí revisando y ahorita ahí en el portal de región Mesoamérica se encuentra el manual 2012 de Iglesia Infantil, que es el que tomé como base para esta capacitación, pero también se encuentra el manual del 2017 y el manual del 2021. Estos manuales, hermanas, del 2012 al 2021, estaban estructurados de una manera diferente a los actuales. Anteriormente, lo que se hacía, miren, aquí tengo uno del 2015, no sé si se alcanza a ver, y estaban estructurados por temas. Cada mes era un tema y solamente venían los subtemas y las porciones bíblicas, miren. Viene el subtema y las porciones bíblicas que iban a abordar. Y quien iba a compartir el mensaje
tenía que preparar el tema, la reflexión, en base a ese subtema y a las porciones bíblicas, ¿verdad? Ahí es cuando yo encontraba un poquito de preocupación para muchos hermanos que estaban sirviendo, porque decían, es que mejor, hermana, deme un libro donde ya venga desarrollado el tema, ¿verdad? Pero anteriormente así estaba estructurado. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, iglesia infantil es una extensión de lo que es el servicio de adoración. Entonces, solamente se daba el subtema y las porciones, y quien estaba compartiendo el mensaje era el encargado de desarrollar el mensaje. Pero a partir del 2022, la región comenzó a proporcionarnos este material denominado cápsulas reflexivas. En ese material de cápsulas reflexivas, el tema ya viene desarrollado, hermanos. Ya está desarrollado el tema. Por aquí tengo uno, que es el actual. Miren, aquí ya viene desarrollado el tema. Viene cómo podemos introducir, por acá, cómo podemos introducir a los niños. Viene toda la clase, digamos que todo el tema desarrollado para que nosotros nos preparemos. No vamos a poder decirle todo lo que está ahí, hermanos, ¿ok? Es información para que nosotros vayamos preparados, pero tenemos que resumirlo al nivel y a la edad de los niños. Y también viene esa actividad de cierre, viene esa conclusión y esa actividad de cierre, que puede ser una manualidad, que puede ser un juego, aquí lo menciona. Entonces, 2023, 2022 y actualmente 2024, en el portal de Región Mesoamérica ya están disponibles estos manuales para iglesia infantil, denominados cápsulas reflexivas. Los he estado analizando y vienen en base a darle un seguimiento a lo que es el sendero en la gracia, ¿sí? Darle un seguimiento de que la vida cristiana es un camino donde nosotros vamos transitando toda la vida y nos vamos capacitando toda la vida para ser más como Cristo, ¿verdad? Entonces, los hermanos de la región están proporcionándonos este material. Entonces, ahí están. Los que tengan acceso, los que puedan tener acceso, pues está súper bien, hermanos. Los que no, sería bien importante, hermanos, que pudieran hacer contacto con algunos de los que sí pudieran, imprimírselos y pues llevárselos, ¿verdad?, a esas áreas donde no hay internet, por ejemplo, como comentaba la hermana, ¿verdad? Y pues, si no tenemos ni una cosa ni otra, ¿verdad? No dudemos, hermanos, de que la Biblia, la palabra de Dios, es suficiente material para que podamos nosotros instruir a nuestros niños. Eso es todo por mi parte. No sé si tengan ustedes alguna duda o algún comentario.